entramos en cosa menos alegre. 9:04, tras meses de discusiones y desacuerdos, el miércoles Estados Unidos y Ucrania firmaron finalmente un acuerdo sobre minerales con el que Kiev entrega su riqueza natural a Washington. El documento fue rubricado en la capital estadounidense por el secretario del Tesoro Scott Bessent y la ministra de Economía de Ucrania Julia Sviridenko. El acuerdo prevé la creación del Fondo de Inversión y Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania, en reconocimiento del importante apoyo financiero y material que el pueblo estadounidense ha prestado a la defensa de Ucrania, entre comillas. Comunicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la parte ucraniana también corroboró la firma del documento con la publicación por parte de Sviridenko de algunas disposiciones del texto. De los fragmentos publicados por el gobierno ucraniano se deduce que el documento es un acuerdo político que no fija detalles de la cooperación entre los dos países ni esclarece las obligaciones de las partes. En ese contexto, el documento remite constantemente a otro documento, el Acuerdo de Asociación Limitada, que contendrá las condiciones de funcionamiento del Fondo de Inversión y Reconstrucción, los privilegios de las empresas estadounidenses y otros detalles, y que regulará el acuerdo de minerales. Principales disposiciones. El acuerdo es de duración indefinida. Se crea el Fondo de Inversión y Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania. Todas las operaciones del fondo, ingresos, pagos y contribuciones de las partes están exentos de impuestos en Ucrania y Estados Unidos, imagínate. El acuerdo no contiene garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania ni prevé la entrega de ayuda militar a Kiev. El acuerdo solo concierne a 9 proyectos y no se aplica a los ya existentes. El acuerdo no menciona ninguna obligación de deuda de Ucrania con Estados Unidos. El acuerdo abarca 57 tipos de recursos en Ucrania, incluyendo petróleo, gas, aluminio, zinc, oro, etc. y varios metales de tierras raras, no olvídense. Mentira sobre el contenido del acuerdo. A pesar de las afirmaciones de las autoridades ucranianas que aseguraron que en virtud del acuerdo todos los recursos permanecen bajo el control de Kiev y que ninguna de las partes tendrá una voz predominante en la cuestión del fondo. Yaroslav Zelezniak, diputado del Parlamento ucraniano, indicó que el contenido del documento difiere de la información difundida por los políticos ucranianos. El caso es que, pese a las afirmaciones de Sviridenko sobre la igualdad de la asociación, existe una serie de disposiciones que ponen en duda esta afirmación. Por ejemplo, Ucrania se compromete a destinar al fondo el 50% de los ingresos de las nuevas licencias de recursos naturales y del presupuesto del país, mientras que la contribución de Estados Unidos al fondo no está definida. Limitación de la soberanía. Ucrania estará obligada a conceder a la parte estadounidense derechos prioritarios de compra de recursos naturales y de participación en la extracción de minerales, lo que limita la capacidad de Kiev de elegir las mejores condiciones comerciales para sí.
El derecho de Ucrania a llevar a cabo una política soberana comercial también es obstaculizado por el acuerdo, ya que se prevé que el gobierno de Kiev debe garantizar que pese a cualquier nueva legislación y o modificaciones de la existente que pueden adoptarse en el futuro, seguirá concediendo a Estados Unidos un trato no menos favorable que el requerido por el presente acuerdo. Eso significa que el acuerdo prevalece sobre la legislación ucraniana y limita las posibilidades del gobierno de cambiar la legislación interna. Falta de garantías de seguridad. Al mismo tiempo, el acuerdo no incluye ninguna garantía de seguridad por parte de Estados Unidos, algo en lo que Ucrania ha venido insistiendo. Además, Washington tampoco fijó ningún compromiso de reanudar el suministro de armas a Kiev. El acuerdo solo menciona que si Estados Unidos decide alguna vez enviar equipos a Ucrania, estos se contabilizarán como una contribución estadounidense al fondo. Versión del acuerdo de la Casa Blanca. Por su parte, la Casa Blanca este jueves publicó un comunicado en que subrayó que el acuerdo representa una asociación de plena colaboración entre las dos naciones, de la que se beneficiarán tanto Estados Unidos como Ucrania. En el comunicado se proporcionan nuevos detalles sobre el acuerdo. La asociación estará controlada por una empresa con representación paritaria de 3 consejeros ucranianos y 3 estadounidenses, que trabajarán juntos mediante un proceso de colaboración para tomar decisiones sobre la asignación de los recursos del fondo, como inversiones y redistribuciones, anunció la Casa Blanca, agregando que la asociación también aportará los más altos niveles de transparencia y responsabilidad. Además, se precisa que el fondo creado mediante el acuerdo recibirá el 50% de los cánones, derechos de licencia y otros pagos similares procedentes de proyectos de recursos naturales en Ucrania. Este dinero se invertirá en nuevos proyectos en el país. A medida que se identifiquen nuevos proyectos, los recursos del fondo podrán asignarse rápidamente al crecimiento económico de Ucrania, señaló la Casa Blanca. Espinoso camino hacia el acuerdo. Los dos países tenían que rubricar el pacto a finales de febrero, pero la firma se canceló después de que una reunión entre Donald Trump y Vladimir Zelensky terminara en una disputa. No obstante, en un mensaje compartido en las redes sociales del 4 de marzo, el líder del régimen de Kiev aseguró que Ucrania estaba preparada para firmar el trato sobre minerales en cualquier momento y en cualquier formato conveniente. Las disposiciones del acuerdo se han debatido a lo largo de meses, pero no satisfacen a todos, pues se reporta que muchos en Ucrania ven el acuerdo como un robo o como reparaciones de guerra. No son claros. Algunos funcionarios ucranianos incluso consideran que los beneficios económicos del acuerdo irán al extranjero y profundizarán la dependencia ucraniana ante Washington. Al respecto, el columnista de Bloomberg, Mark Champion, comparó el pacto con la explotación colonial del Congo por parte de Bélgica en el siglo XIX. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país,
Dmitry Medvedev indicó que Trump hizo que el régimen de Kiev pague la ayuda militar de Washington con minerales. Ahora tendrán que pagar los suministros militares con la riqueza nacional de un país que desaparece, manifestó. Mientras tanto, The New York Times subrayó que el acuerdo tendrá poca importancia si Rusia y Ucrania no logran un acuerdo de paz. Ya bien, es bastante claro. Medvedev lo dijo en una frase. Lo que es, no es un robo, obviamente. Y deben pagar todo, porque era obvio que ellos no le van a regalar nada, ¿no? Esto es claro, que le van a regalar. Los gringos nunca han regalado nada a nadie. Y todo esto era ya planeado desde antes, esto no es de ahora. El robo absoluto, ¿no? de todo la riqueza, ¿no? de Ucrania, esto era ya una cosa clara, ¿no? En absoluto. Nada ni pensarlo, ¿no? Que le van a regalar algo. Chica linda, escuchamos de Quincas Moreira. Ya acá tenemos también noticias sobre Ucrania que son muy penibles, creo yo, muy penibles. En el sentido que Zelensky, como siempre, no, con su cara de cocainómane, estaba diciendo sus estupideces. El desfile militar con motivo del 80º aniversario del Día de la Victoria se llevará a cabo en Moscú, precisó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Habrá el desfile y nosotros lo observaremos con orgullo, dijo el vocero. De esta manera respondió al líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, que afirmó previamente
en que en Moscú se sienten preocupados por si pueden celebrar su desfile militar y agregó que están inquietos con razón. Mientras tanto, el secretario del Comité para Asuntos de Seguridad, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema, Parlamento ucraniano, Roman Kostenko, dijo que Ucrania tiene capacidades para atacar la Plaza Roja de Moscú cuando ocurra el desfile. Se espera que el desfile en Moscú asistan unos 20 líderes de países como China, Brasil, Serbia, Eslovaquia, Cuba, Venezuela, Vietnam, China, hay un montón de otros, ¿no? Kiev todavía no ha dado una respuesta directa a la iniciativa de Vladimir Putin de declarar un alto al fuego en los días del 80º aniversario del Día de la Victoria, desde las 0 horas del 7 al 8 de mayo hasta las 0 horas del 10 al 11 de mayo. Así, ¿no? Le hacen ofertas y los otros hacen amenazas. Como siempre, ¿no? Burros porque no solo están perdiendo la guerra y no pueden ni defender su territorio, pero están hablando que van a bombardear la Plaza Roja. No sé de qué sueños cocainómanes se piensa él, el pobre Zelensky, de hablar una estupidez de este tamaño. No se entiende, de verdad no se entiende. Es solo porque su cerebro, creo, se ha achicado al mínimo así de un pollo ya, ¿no? Solo de decirlo es ya una ofensa, ¿no? De decirlo es que los rusos han liberado su país, la Ucrania, de los nazis, ¿no? Aparte de los nazis que quedaron, pero los rusos han liberado el país con una cantidad de muertos, de más de 20 millones de muertos, soldados, ¿no? Él habla de bombardear la Plaza Roja, ¿no? Aparte que no lo puede hacer, pero es una estupidez de un tamaño, pero como el Himalaya, ¿no? ¿Cómo vas a decir una estupidez así? Se ve que no conoce la historia. Uno, es un ignorante, ¿no? Obvio. Y habla por hablar, piedras, ¿no? Y solo provoca a los rusos, esto es la idea, ¿no? De provocar a los rusos. Y los rusos no hacen otro que avanzar. Todos los días 40, 50 kilómetros, ya están dentro de Ucrania, ya tiempo, ¿no? Y ¿dónde va a llevar esto? No, nadie lo entiende. ¿A qué le va a llegar? Seguramente no a la paz, ¿no? Pero los rusos avanzan. Y es tan esquizofrénico, ¿no? En vez de decir, posiblemente si eran muy inteligentes y diplomáticos, habrían podido decir, ya vamos a enviar al ministro del Exterior, o un general, o algo, no que Zelensky vaya, pero un diplomático, empezar a retomar, como se dice, conexiones diplomáticas. Esto habría sido inteligente. Seguramente Putin la habría aceptado, ¿no? Porque han liberado también a Ucrania, ¿no? Así, no costaba mucho, ¿no? Solo de enviar no una persona de alto vuelo, pero uno, ¿no? Y pensar en esto y punto, no hablar. Ella habría hecho un puente gratis, ¿no? Y Putin seguramente lo habría aceptado, porque él le interesa como se ve, ¿no? Hacen alto al fuego, ¿no? Así, ¿no? Se mete como un cretino a hablar piedra, ¿no? Que no puede hacer del resto, que es solo bla bla. No, porque imagina que eso van a dejar que el misil se llegue hasta Moscú. Es armado Moscú a todo, ¿no? Preparado. Y esto es la estupidez del drogadicto, del actor drogadicto, ¿no? Que habla
por gusto y empeora la situación, porque la situación está mal por Ucrania, no por los rusos. Y nada, no hay modo, prefiere vender su patria, ¿no? Con los gringos. Esto sí le parece una buena solución, porque los gringos se le van a comer todo el país, ¿no? Es obvio, ellos solo hacen esto. Conocido, no solo con Ucrania, lo han hecho con muchos países, lo mismo, ¿no? No solo le han vendido todas las armas, pero también ahora se lo van a cobrar todo en todos los minerales y cosas que tenía. Es increíble, ¿no? El estúpido este. Ya vamos a escuchar una música y después continuamos. 9:25. In the shadow of the old world's flame, streets whisper stories all untold, all the same, skies painted with a crimson hue. ¿Qué te parece? Underneath the brave ones journey through, absent caravans, our currency and shield, through the ruins. Claro, nunca se ha inversión estadista, es la verdad, es un payasito con suerte. Oh, we're the children of the fallout, dancing in the ash and the rain, building new dreams on old sorrows, finding life in the lands that remain. Vaults and vertebrates lie silent as graves, ghouls in the darkness, the old world they crave. Radiation's lullaby, soft and slow, echoing the stories of the long ago. Power armor rusted and lasers worn, in the heart of the wasteland new hope is born. Oh, we're the children of the fallout, dancing in the ash and the rain, building new dreams on old sorrows, finding life in the lands that remain. Ya, hemos escuchado la música un poco y por entrar de nuevo en una noticia preocupante. Estamos atrapados en una distopía gobernada por locos. Destrozan a los niños delante de nuestros ojos y nos dicen que nos enojemos con Nick Happ y la señora Rachel de Caitlin Johnston. Realmente necesitamos un nombre para la enfermedad mental que viene con sus cantidades obscenas de riqueza. La extraña obsesión de Elon Musk con su descendencia. Todas las cosas raras que hizo Michael Jackson. Las historias que se escuchan sobre familias ricas que obligan a sus sirvientes a limpiar los baños después de cada uso o a tirar los platos después de cada comida. Llamémoslo cerebro rico o algo así. Este fenómeno psicológico en el que la riqueza extrema hace que las personas pierdan su anclaje mental y se dejan llevar hacia la inmensidad del espacio porque no hay nadie en su vida que les diga no o les exige algún estándar de comportamiento humano normal. Su capacidad de vivir su vida cotidiana como desean, sin restricciones, los lleva a un territorio psicológico inexplorado, donde tienen equipos enteros de personas organizando escenas y proyectos elaborados para satisfacer sus neurosis paralizantes.
Necesitamos un buen nombre para este fenómeno porque son estas personas las que dan forma a nuestro mundo. Muchas personas que padecen trastornos mentales tienen ideas poco saludables sobre cómo debería funcionar la sociedad, pero carecen de los medios para convertir sus visiones en realidad. Las personas que se vuelven locas por cantidades obscenas de riqueza no están limitadas de esa manera. Sus enfermedades mentales pueden incluso influir directamente en cómo se desarrolla la civilización humana en este planeta. A medida que los multimillonarios toman cada vez más control de nuestro mundo, somos cada vez más liderados por aquellos menos calificados para liderarnos. Estamos atrapados en una distopía gobernada por locos. Probablemente deberíamos hacer algo al respecto. ¡Qué asco! ¡Qué incivilizado! Aquí en Occidente tratamos a los multimillonarios decentemente al permitirles controlar todos los aspectos de nuestra sociedad. Este multimillonario criticó al gobierno chino. Luego desapareció durante 3 meses. Cuando regresó había perdido 40.000 millones de dólares estadounidenses, su poderosa voz, control sobre su empresa Alibaba. Aquí está la historia de la extraña desaparición del chino Jeff Bezos. Es interesante. Parten a niños por la mitad delante de nuestros ojos y nos dicen que deberíamos estar enojados con Niqab y la señora Rachel. Un partidario de Palestina ve cada día nuevas imágenes de niños mutilados, destrozados y quemados por Israel, así las Fuerzas Armadas de Israel. Un partidario de Israel pasa cada día evitando mirar estas imágenes. Este único hecho nos dice muy claramente quién está en el lado equivocado de la historia. Cuando presencias una injusticia, puedes resistirla, mirar hacia el otro lado o inventar una razón por la cual la injusticia está bien. Solo la primera opción puede conducir al fin de la injusticia. Ignorar el holocausto en Gaza parece diferente a justificarlo, pero ambos conducen al mismo resultado. Hay gente que rechaza el genocidio y hay gente que lo justifica, pero el grupo más numeroso es el de aquellos que se quedan en el medio y se encogen los hombros. Estas personas pueden convencerse de que son moralmente superiores a quienes aplauden activamente una atrocidad masiva. Y a primera vista esto puede ser así, pero en la práctica ambos eligen una opción que permite que las atrocidades masivas continúen. Uno es simplemente más fotogénico que el otro. Permite que cierto tipo de personas se sientan bien mientras posibilita el genocidio activo. Por cierto, estos son casi todos aquellos que tienen las voces más fuertes e influyentes en nuestra sociedad actual, las celebridades, la gente con las plataformas más grandes. La mayoría de ellos no apoyan activamente el holocausto de Gaza, solo se sientan y miran, como un psicópata que se sienta y mira a un niño pequeño ahogarse hasta morir en una piscina. Saben que algo terrible está sucediendo, pero saben que pagarán un precio profesional si se resisten. Así que aprovechan las muchas distracciones con las que cuentan los ricos y centran su atención en lo insignificante. Y el resultado final es que esta pesadilla continúa día tras día, mes tras mes, año tras año, porque demasiadas personas han decidido no hacer nada
ante el primer genocidio retransmitido en directo de la historia. Sería un error considerar el creciente aumento de la calidad de vida del pueblo chino como algo milagroso o extraordinario. Pekín ha tomado algunas decisiones muy inteligentes a lo largo de los años, pero en última instancia simplemente está haciendo lo normal, gastar la riqueza de la nación en bienestar público, no en la guerra. Cuando los simps del capitalismo quieren cagar en China, las llaman comunista. Cuando quieren desestimar los logros del país, dicen que esto solo ocurrió porque China se volvió capitalista. Cuando preguntas por qué tu país no puede hacer lo que hace China para lograr las mismas cosas, te repiten, no, eso es comunismo. Y mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa sin ningún otro motivo que el hecho de que, bajo nuestro psicótico status quo, es mucho más fácil iniciar una guerra que terminarla. El riesgo de una guerra nuclear es mucho menor que en los primeros meses del conflicto, pero las vidas ucranianas siguen siendo arrojadas a una guerra subsidiaria que no beneficia a nadie, excepto a los especuladores de la guerra. La OTAN nunca entrará directamente en la guerra y sin una escalada masiva a este nivel es inevitable que este asunto termine con un acuerdo de paz en el que Ucrania tendrá que ceder una cantidad significativa de territorio. En la actualidad no es más que un grupo de hombres que se matan entre sí y se disparan a las extremidades sin ningún motivo, mientras esperan este final porque un grupo de burócratas corruptos, lejos de la lucha, siguen posponiéndolo. Es tan feo y tan estúpido, es tan insensato e idiota de que todo este sufrimiento y esta muerte sean necesarios. Toda esta pesadilla se podía haber evitado con un poco de diplomacia y unas cuantas concesiones baratas del imperio estadounidense, pero en lugar de eso decidieron provocar una guerra para mover algunas piezas en el gran tablero de ajedrez para avanzar en su objetivo de dominación planetaria. El mundo está gobernado por sociópatas. Esto sí tiene razón la señora Caitlin Johnston, que es una gran colega y pacifista americana. Anyway, you say 9:37 de Chile. Yeah. Ahora 9:40 y vamos a Europa. Un diputado europeo no podrá ver los contratos de la vacuna contra el coronavirus, que no era una vacuna, pero una bioarma. Ya vamos. Se niega el acceso a los archivos con referencia a la cooperación leal con la Comisión Europea. El diputado Pürner habla de burla y recuerda los procedimientos en curso contra la presidenta de la Comisión von der Leyen, la falta de transparencia y los posibles conflictos de intereses que se han criticado durante años. 28 de abril de 2025. El eurodiputado independiente Friedrich Pürner, anteriormente Bündnis Sarah Wagenknecht, ha intentado inspeccionar los 11 contratos entre la Unión Europea y los fabricantes de
inyecciones contra el coronavirus que se celebraron el 2021 y 2022. En concreto se trata de los contratos con BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sanofi, así como Novavax, Cipra y CureVac. Sin embargo, se le negó el acceso a los contratos. Pürner, espérenme que voy a leerlo más porque vamos a ver. Un momentito. Ya. Esto es del periódico Multipolar, se llama esto. Es esto que han sacado a la luz todo digamos el escándalo, todo el fraude de no solo la inyección, pero también de las medidas que eran todos inútiles, como se ha visto. La emisora italiana Radio Televisione Italiana RAI ya había publicado en 2021 los contratos de la UE sin redactar con BioNTech, Pfizer y Moderna de 2020. Ahora también se podrán consultar a través de la plataforma Pregúntale al Estado. En Eslovenia se publicaron 4 contratos entre el Estado miembro de la UE y BioNTech Pfizer a raíz de una solicitud de libertad de información, pero algunos de ellos también están redactados. Por ejemplo, no se puede ver el precio pagado por las latas pedidas. Oficialmente hasta ahora la Comisión Europea solo ha puesto a disposición todos los textos de los tratados con muchos países tachados. Como miembro suplente del Comité de Salud de la UE, Pürner pidió al presidente del comité, al eurodiputado polaco Adamas Jarubas, que solicitara todos los contratos a la Comisión Europea en su totalidad y sin tachaduras. En su respuesta, el presidente Jarubas confirmó que en su calidad de tal podía solicitar información a la Comisión en nombre del comité. Las coordinadoras del Comité de Salud discutieron la solicitud de Pürner en una reunión del 19 de marzo de 2025, pero finalmente la rechazaron. La respuesta de Jaruba afirma: en sus relaciones con la Comisión Sant, como parte del Parlamento Europeo, está obligada por el principio de cooperación leal. Dos coordinadores también señalaron que el tema de la pandemia de COVID-19 no forma parte del programa de trabajo actual de Sant. Las medidas de la Comisión a este respecto ya se han abordado exhaustivamente en el informe del Comité Especial sobre la pandemia de COVID-19, lecciones y recomendaciones para el futuro. Pürner podía renovar su solicitud si el Comité Sant incluye temas relacionados con la pandemia en su programa de trabajo. Entre los coordinadores de la Comisión de Salud se encuentra también la diputada de la AfD, Christine Anderson, la única representante de Alemania. A pesar de las reiteradas preguntas de Multipolar, Anderson dejó sin respuesta una pregunta sobre cómo exactamente se rechazó la solicitud de Pürner y qué pensaba ella misma sobre esta decisión. En un comunicado, Pürner critica duramente la decisión y pregunta si la Comisión de Salud de la UE no debería hacer un control correctivo y parlamentario de la Comisión Europea. ¿Cómo se supone que los representantes electos pueden realizar su trabajo en la comisión con seriedad y conciencia si ni siquiera se le permite acceder a los archivos?
También recuerda que todavía hay un caso abierto ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Se dice que la entonces y actual presidente de la Comisión, von der Leyen, negoció el mayor acuerdo con la historia de la UE con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. Entre otras cosas, mediante mensajes de texto. La suma en juego se estima que ronda los 35.000 millones de euros. Periodistas de New York Times y Cicero, así como diputados europeos como Martin Sonneborn, llevan años intentando arrojar luz sobre la adquisición de vacunas por parte de la Comisión Europea, que es al menos en parte no transparente. Actualmente el New York Times está demandando al Tribunal de la UE por la publicación de los mensajes de texto. La Fiscalía Europea investiga desde octubre de 2022 la adquisición de vacunas contra la COVID en la Unión Europea, sin resultado hasta el momento. En 2024, la Fiscalía Europea también asumió las investigaciones de la Fiscalía belga contra von der Leyen por injerencia en la función pública, destrucción de mensajes de texto, corrupción y conflicto de intereses. Sin embargo, en enero de 2025, el Tribunal de Leia desestimó varias demandas contra von der Leyen por este motivo. La Defensoría del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, quería tener acceso a los mensajes de texto y otros documentos ya en 2022. Recibió, al igual que el diputado Pürner, un rechazo y fue criticada. Poco después, el Tribunal de Cuentas Europeos también criticó a la Comisión por no proporcionarle información más detallada sobre el papel concreto de von der Leyen en el proceso de contratación. En julio de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ocupó de los acuerdos entre la UE y BioNTech Pfizer. Los jueces de Luxemburgo dictaminaron que la Comisión Europea había violado el derecho de la UE a mantener en secreto información sobre los contratos multimillardarios de inyecciones, se debe decir, contra el coronavirus. En concreto, el tribunal criticó a la autoridad de Bruselas por no conceder suficiente acceso a los documentos relevantes, en particular en lo que se refiere a posibles conflictos de intereses y las normas de compensación para los fabricantes de vacunas. Actualización de 30 de abril. Tras la publicación del informe, Christine Anderson respondió a la consulta de Multipolar. Afirmó que había apoyado firmemente la propuesta de Pürner. En su memoria también lo hicieron los grupos conservadores y reformistas europeos y patriotas por Europa. Por eso la propuesta de Pürner no fue rechazada por unanimidad. Según Anderson, el motivo del rechazo fue que los contratos habían sido divulgados en el comité COVID. Anderson contradijo esto en una reunión. En el comité COVID, el acceso solo fue posible con garantía de silencio absoluto y permanente y secreto del contenido. Anderson consideró que esto era una orden de silencio y por eso no quiso ver los contratos en ese momento. Anderson considera un escándalo el rechazo de la propuesta de Pürner. La mayoría del Parlamento permite lamentablemente que los tratados sigan manteniéndose en secreto.
Ya, no es clara la cosa. La señora von der Leyen es la jefe de la mafia, ¿no? En absoluto, es una dictadora, ¿no? Como le dicen, ¿no? La reina de la Unión Europea y a otras cosas más. Pero no, que no se crean, ¿no? Se va a salir a la luz. Y se sabe que es totalmente un fraude, un gigafraude, así se debe decirlo. Y no se lo van a salir con la suya. Pueden estar seguros, esto no se puede esconder. Siempre hay uno que, como ha pasado con el, ¿cómo se llama? RKI en Alemania, donde todas estas relaciones entre el Estado y el Robert Koch Institute eran secretas, ¿no? Como esto, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que una o uno del RKI le ha pasado a una periodista con muchos huevos, se puede decir, con mucho coraje, la señora, ¿cómo se llama? Era una mujer que ha copiado esto y la ha filtrado, ¿no? Aya Vázquez se llama la periodista. Así, si se ve esto, es claro, ¿no? Que el magazine multipolar que Stefan Corinth y Paul Schreier lo manejan, editan. Este artículo es de ellos y el otro también, esto de Aya Velázquez, que es un seudónimo, no es su verdadero nombre, de la periodista. Pero es ya bastante, ¿no? Es completo. Y dice esto mismo artículo de Aya Velázquez y la filtración del Robert Koch Institute dice claramente que todas las restricciones COVID eran inútiles. Significa que no tenían nada que ver, que era un fraude total, solo por preparar la gente a vacunarse, ¿no? Esto era todo, prácticamente, nada más. Y yo creo que si uno se da cuenta de esto, ¿qué pasa acá en Perú? ¿Por qué no hay un retracto, un juicio contra todo esto que han hecho? Han hecho las mismas restricciones que no sirven absolutamente a nada, que no eran una cosa, era solo propaganda, ¿no? Era una cosa, como siempre, ¿no? Un fraude, un chiste, pero que no era chiste porque era dramático, todo, la mascarilla, la prueba, todo esto era absolutamente inútil, no tenía nada que ver, era solo por preparárselo y hacer todo el coso mediático, como era la peste burbónica, ¿no? Y deberías ponerte tu mascarilla, y hacerte tus pruebas, y todo un negociazo, ¿no? Como la inyección igual, ¿no? Y todo este negociazo, este fraude, gigafraude, debía ser tapado ahora, ¿no? Pero sale a la luz, porque hay siempre uno u otro que habla, ¿no? Y esto ha pasado. En el RKI, los RKI files, como se dice, que han salido a la luz completitos. Yo lo tengo en mi computadora y no pasa nada, ni contra Vizcarra, ni contra Sagasti, acá digo, ni contra toda la banda que han aprovechado de la prueba, de la mascarilla, de todo, ¿no? Incluidas las inyecciones, ¿no? Ok, yo por hoy día me voy a despedir, son 9:55 y vamos a escuchar a